Tercer panel sobre justicia restaurativa en la JEP. Entonces, voy a proceder a presentar inicialmente a nuestra moderadora en el panel de hoy y ya luego ella va a introducir un poquito el panel y os va a dar la palabra a todos a los ponentes. Entonces, nada, bienvenidos. Y Adriana Romero es abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, ya la conocéis porque también hizo de moderadora en el primer panel para los que pues asististeis esa vez. Magíster en Derecho, Sociología y Política Criminal y especialista en análisis espacial de la misma universidad. Becaria Fulbright MinCiencias para el LLM-SJD de la Universidad Wisconsin-Madison. Investigadora y docente ocasional de la Universidad Nacional de Colombia en cursos de investigación, política criminal y sociología del castigo. Y pues además ha sido consultora en la Jurisdicción Especial para la Paz, que de hecho es ahí donde nos conocimos. Entonces, muchas gracias, Adriana. Si quieres, puedes empezar. Gracias, Natalia. Buen día para todas, todos, todes quienes se pueden conectar hoy. Es para, pues hablo en nombre de Natalia y mío, es un placer para nosotras poder estar hoy en este tercer evento sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, para quienes no están o están por primera vez uniéndose a esta discusión. Con Natalia hemos buscado cómo generar un espacio para poder conversar de manera, pues como desde distintas perspectivas, uniendo distintas voces sobre los aspectos que consideramos son más interesantes de la JEP y quisiéramos hacer de este espacio un espacio de alguna manera como periódico, como constante, que convocara pues a ese diálogo sobre esos asuntos que creemos importantes o fundamentales. Y en ese sentido, pues sin lugar a dudas, hablar de justicia restaurativa y de la JEP es uno de esos elementos que pues jamás podríamos dejar de lado en la medida en que pues si bien en el país no es la primera vez que hablamos de justicia restaurativa, pues es claro que los aportes que ha significado la JEP en términos de avances y de poder pensar formas concretas para poder materializar la justicia restaurativa como una finalidad de la justicia y como un objetivo también de, más allá de una justicia estrictamente penal o enfocada pues como en unos elementos de consecuencias frente a unos crímenes, también pues poder dar esa discusión de la justicia restaurativa también como pues una herramienta de construcción de paz y de justicia social en el país. Entonces, para eso hemos pensado este panel porque creemos que han pasado además cosas muy relevantes recientemente, como la creación del sistema restaurativo. Ya estamos viendo, por ejemplo, que hay avances en la ejecución de los trabajos, obras y actividades con contenido reparador y restaurativo. Hemos visto también que hay pues importantes avances en los procesos de la JEP que sabemos que próximamente tendrán que comenzar a vislumbrar formas de sanción propia, entre otras, pues nos parece más que fundamental entender qué ha pasado en la JEP internamente con lo restaurativo, cómo se piensa lo restaurativo, cuál es el lugar que tiene lo restaurativo en este contexto. Y hemos propuesto unas preguntas orientadoras para este panel. Que pues por supuesto solo son una ayuda para las intervenciones de nuestros ponentes. Pero antes de pasar a las preguntas, quiero presentarlos. Eh, Voy a presentar en primer lugar a Berta Fríes. Muchas gracias, Berta, por acompañarnos el día de hoy en este panel. Berta es socia y directora ejecutiva y consultora senior en CS International en Boston. Dirige la Fundación Encuentro Transformador, fundada por esta entidad en la que aplica su experiencia organizacional al proceso de construcción de paz. Es politóloga y administradora de empresas de la Universidad de los Andes, máster en pensamiento crítico, creativo e innovador de la Universidad de Massachusetts en Boston y máster en desarrollo educativo y social de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, Berta ha sido víctima del atentado de las FARC al Club del Nogal en 2003 y pues ha participado activamente en la Jurisdicción Especial para la Paz y creemos que su voz puede ser muy importante hoy
poder, digamos, conversar sobre estos temas. Tenemos también a Gustavo Enrique Soto Bracamonte. Muchas gracias, Gustavo, por estar el día de hoy acá. Eh, Gustavo es mayor retirado del Ejército Nacional y compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ha participado en el proyecto Siembras de Vida en el corredor Usme Chisacá y pues en este momento está a la espera de la evaluación del reconocimiento público que hizo por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que fueron imputados en el subcaso Casanare dentro del caso 03, cuando fue comandante del Gaula Militar Casanare. Nuevamente, muchas gracias por pues, traer la voz de los comparecientes a esta conversación. Y en último lugar tenemos a Ariel Sánchez Mertens. Ariel es antropólogo con maestría en estudios de conflicto y derechos humanos y doctorado en antropología de la Universidad de Utrecht. Ha sido docente en varias universidades, en la Universidad de Utrecht, en Ulster, en Irlanda del Norte y en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido también investigador y consultor en distintas agencias internacionales y actualmente nos acompaña hoy en su calidad de jefe de la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa de la JEP, que ha tenido, pues, por supuesto, un rol protagónico en este ejercicio. Entonces queríamos conversar alrededor de estas preguntas orientadoras que les señalaba. En primer lugar, hemos querido entender pues cómo se ha listado y adaptado institucionalmente la JEP para dar respuesta a pues, introducir una nueva forma de justicia, un nuevo modelo de justicia en donde lo restaurativo esté en el centro. ¿Cuáles son los objetivos y efectos de los procesos restaurativos en la JEP? ¿Y cuáles son los desafíos que se han presentado en este proceso? ¿De qué manera la institución ha podido responder a estas situaciones, bueno, a las distintas dificultades que se evidencian en la ejecución de estas formas de justicia restaurativa? Y pues cómo los distintos actores desde distintas ópticas han experimentado lo restaurativo en la JEP. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Ariel. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muy buenos días a todas, a todos los que nos están acompañando hoy en este panel. Mil gracias a ustedes, Adriana y Natalia, y de manera extensiva a la Universidad Externada de Colombia y a la Universidad de Wisconsin. Em, no solamente por la invitación o por la moderación en este panel, sino también por forjar este tipo de espacios de carácter dialógico y reflexivo, espacios de los que eh, adolecemos en cierto sentido. Nos hace falta en la jurisdicción tener más espacios de diálogo y conversación para poder no solamente incorporar las críticas, las observaciones que desde afuera se pueden estar dando, sino para refinar los procedimientos y los elementos que venimos construyendo a lo largo de este camino. Yo quisiera proponerles unas intervenciones en torno a estas cuatro preguntas que ustedes nos han formulado de manera muy esquemática para poder dar un panorama lo más global posible y dejar una parte importante de su desarrollo eventualmente en el diálogo que se suscite a partir de estos elementos y luego de poder escuchar las importantes intervenciones de Berta y de Gustavo, a quienes también saludo, entre otros por haber tenido el privilegio de trabajar con ambos en diferentes escenarios. Em, Primero, frente a la manera en que se experimenta lo restaurativo en la Jurisdicción Especial para la Paz, yo quisiera destacar 7 maneras en las que lo restaurativo tiene lugar en la jurisdicción. La primera de ellas es procedimentalmente, y procedimentalmente se experimenta lo restaurativo sobre todo anclado y en torno a las formas de participación efectiva que se han venido
estableciendo y construyendo a lo largo de, el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, empezando desde los mismos informes mixtos y pasando por cada uno de los momentos procesales recogidos en nuestro marco normativo y otros que han surgido en el desarrollo mismo del trabajo de la jurisdicción. Eh, y ese componente procedimental es esencial porque habilita la posibilidad de contemplar que hay actuación en justicia desde momentos tempranos del trabajo en la jurisdicción que no dependen exclusivamente de las fases finales y las sentencias que luego se puedan emitir. Luego hay un segundo componente donde se experimenta lo restaurativo, que es en la parte sustancial, y aquí hago referencia a pronunciamientos, órdenes, providencias y eventualmente también sentencias que serán proferidas por la jurisdicción, donde en estos pronunciamientos se da cuenta y se demanda y se exige y se imponen una serie de acciones eh, cuya forma y resultado de impacto es de naturaleza restaurativa. Pensemos no solamente en las futuras sanciones propias, sino, por ejemplo, en las órdenes, en el marco de las medidas cautelares, órdenes que se contemplan como medidas de protección restaurativa. En tercera instancia, quisiera destacar que hay una forma discursiva en la que se puede experimentar la justicia restaurativa en la JEP, toda vez que con los pronunciamientos no por escritos, sino las intervenciones orales, y no solamente de magistratura, sino de las víctimas, de comparecientes, pero también de otros actores estratégicos y particularmente de miembros y liderazgos de las comunidades, hacen posible entonces que el ejercicio de la jurisdicción sea restaurativa, eh, eh, digamos, en el reconocimiento de una agencia política y en cierto sentido de construcción de justicia desde ahí. Un cuarto elemento es la emocionalidad. La justicia ordinaria, o hemos sido todos, si se quiere, educados en marginalizar, excluir y dejar solamente eh, en, eh, en las periferias de la actuación judicial la emocionalidad. Y bajo este modelo de justicia y en las actuaciones de la jurisdicción, la emocionalidad no solamente se incorpora desde todas las partes, incluyendo magistratura, que esto es sin duda controversial en algunas ocasiones. No solamente se incorpora esa emocionalidad, sino que se le comprende como parte integral de el esclarecimiento y el reconocimiento de la verdad experiencial. Esas emociones hacen parte de lo que tiene que ser registrado, recaudado y reconocido en los procedimientos. También quisiera destacar que esto se materializa desde lo relacional, eh, no solo porque haya una forma de interlocución y de diálogo y de acercamiento de vínculos entre las partes, sino porque internamente también entre otras, las mismas víctimas que entran en procesos restaurativos en la jurisdicción empiezan a consolidar unos vínculos que fueron, entre ellas, que fueron rotos por el conflicto armado y que además han generado una experiencia muchas veces solitaria de la demanda de justicia y de verdad. Eh, lo restaurativo se experimenta también desde lo simbólico, es decir, permitiendo que ingresen nuevos lenguajes en el escenario judicial, lenguajes que permiten la incorporación también de saberes propios y diversos, de saberes y prácticas territoriales, de formas de apropiación que son no necesariamente jurídicas, pero que sí tienen un impacto y una noción de justicia. Y finalmente también se experimenta lo restaurativo de manera material, que es uno de los grandes aportes de estos trabajos sobre las actividades con contenido reparador, restaurador. Es decir, hay intervención concreta en territorios con acciones tangibles que permiten entonces apostarle por lo menos a la contribución no solamente de reparación, sino de transformación del país. Y entonces, teniendo todo esto en cuenta,
las formas en las que la jurisdicción se ha venido preparando para poder atender todos los desafíos, todas las demandas que exige la activación de este paradigma de justicia restaurativa, pues uno, ya lo mencionaba Adriana, es reconociendo, revisando y explorando las experiencias existentes a nivel nacional e internacional de justicia restaurativa, pero creo que aquí la clave más importante es reconociendo las particularidades que supone su incorporación dentro de un escenario transicional. Eh, y ahí es buena parte de la clave. Nosotros no hacemos solamente justicia restaurativa, se hace justicia restaurativa en el marco de una justicia transicional y eso deriva en una serie de discusiones que ya ahorita menciono de manera breve. Segundo, parte de la adaptación ha exigido una revisión, si se quiere, de nuestro marco normativo desde la óptica de lo restaurativo. Y esto ha llevado a que se permitan inventar, generar de manera creativa, pero colaborativa y consultada, eh, procedimientos que no estaban contemplados. En nuestro marco normativo no existen las audiencias de observaciones. En nuestro marco normativo no están explícitamente los encuentros privados previos a las audiencias de reconocimiento. El componente oral de los informes mixtos no estaban incorporados dentro del marco normativo y todos han sido parte de una reflexión, un ejercicio, si se quiere, hermenéutico, desde la óptica restaurativa para pensarlo. Hemos generado también un manual de justicia transicional restaurativa. A eso quería llegar, para decir, bueno, aquí es no solamente pensar cómo aplicamos justicia restaurativa, sino qué implicaciones tiene la integración, la articulación de los componentes propios de una justicia transicional con los componentes propios de una justicia restaurativa. Y este manual no es un manual de carácter prescriptivo, no es un manual taxativo, pero sí es un manual que permite, reconociendo la autonomía judicial de los diferentes magistrados y magistradas de la jurisdicción, organizar, si se quiere, el debate sobre dónde y cómo incorporar los diferentes componentes restaurativos y conocer mutuamente cómo lo han venido haciendo en diferentes instancias. Eh, Pensando entonces también desde la posibilidad de esa integración. Y desde todo este escenario en paralelo también se ha venido construyendo, organizando, pensándose un arreglo institucional que genere las condiciones para la aplicabilidad de todo lo que suponen no solamente estos procesos restaurativos, sino los proyectos y todas las obligaciones estatales y gubernamentales que emergen a partir de la consolidación de este proyecto. Y esto no es una tarea sencilla. El ejemplo un poco simplista, pero útil para este escenario es que una justicia ordinaria tiene al IMPEC para poder hacer efectivas eh, todas las sanciones, los castigos que emergen a partir de las sentencias. Y eso supone entonces una entidad que tiene cómo garantizar la seguridad, la alimentación, la salud y toda una serie de disposiciones necesarias para poder hacer efectiva esta restricción, esta privación de la libertad, esta restricción de derechos y el cumplimiento entonces de esas sanciones de castigo. Pero en este modelo del sistema restaurativo, justamente se opta por un camino que no reduzca, no aísle, no minimice la agencia de quienes son responsables, sino que desde esa responsabilización actúen en los territorios para la transformación y la contribución a la reparación. Pero entonces esto implica pensarse en cuáles son las estrategias para el monitoreo del cumplimiento, pero también para las garantías mínimas, no solamente de seguridad, sino incluso del debido proceso y de los derechos básicos necesarios para que sean posibles esas contribuciones. Entonces, desde ahí, pensando esta noción de sistema restaurativo como un gran arreglo interinstitucional, también se requiere entonces de una transformación en la arquitectura interna de la jurisdicción que pueda impulsar ese sistema. El sistema no somos las 4 oficinas que en la Secretaría Ejecutiva estamos instaladas como parte del sistema restaurativo. El sistema restaurativo
son todas las áreas y dependencias de la jurisdicción, pero también son todos esos aliados estratégicos y sin duda alguna la representación de víctimas, representación de comparecientes, los comparecientes mismos, las víctimas con un rol absolutamente central y todas las instituciones del Estado y del gobierno que deben participar ahí. Y esto a su vez implica entender cómo vamos a revisar que proyectos no sean proyectos de política pública, solamente proyectos que sean, digamos, planes de reparación, sino cómo hacemos para que estas apuestas restaurativas sean en efecto actuaciones en justicia. Para ello entonces también hemos generado lo que hemos denominado un índice restaurativo para, digamos, revisar cada una de las propuestas que van emergiendo desde la institucionalidad, desde las víctimas, desde los comparecientes, para ver cómo esto, en efecto, tiene condiciones de factibilidad, de viabilidad, de impacto, correspondencia con los daños ocasionados en mayor o menor grado, los términos en los que podían participar múltiples comparecientes, tanto máximos como partícipes no determinantes, y desde ahí entonces asegurarnos que esto en efecto pueda considerarse como una actuación en justicia. Todo esto implica entonces la comprensión de estos proyectos como procesos, es decir, esto no solamente empata con procesos de reconocimiento, con procesos de otra índole, sino que también tiene que entenderse que cada proyecto en sí mismo es un proceso y a la vez un pretexto para continuar diálogos que están todavía en consolidación. Y esto a su vez requiere testeo. Necesitábamos revisar cómo, porque hay experiencias en justicia restaurativa, pero lo que se está haciendo en esta articulación de justicia restaurativa y justicia transicional, así es inédito. Necesitaba un ejercicio de testeo y por eso surgen los proyectos restaurativos exploratorios, que nos han permitido calibrar varios de esos puntos. Han recibido, particularmente siembras de vida, muchas críticas, pero eso era parte fundamental de lo que tenía que suceder, entendiendo sobre todo que en esos proyectos no solamente estamos hablando de ejercicios exploratorios, sino que ningún proyecto en sí mismo va a cubrir la totalidad de las demandas de reparación, pero tampoco de las obligaciones de los máximos responsables, es decir, apenas ese es un ejercicio. Y ya para tratar de ir cerrando esta intervención, unas breves palabras sobre el objetivo, los objetivos propios de la justicia transicional restaurativa. Quisiera iniciar por uno de los que no son objetivos, pero que usualmente se asocian como objetivos de la justicia transicional restaurativa, y es la noción del perdón. En eso quisiera ser enfático y claro. Por supuesto que el perdón es una posibilidad. Por supuesto que el perdón no puede de ninguna manera ser censurado. Pero por eso mismo, para nosotros es crucial ofrecer esta claridad. Y es que el perdón es del fuero personal y siempre lo será. Un impulso institucional en torno al perdón tiene que ser muy cuidadoso en respetar esos límites, en no generar la imposición de formas del perdón, porque eso sería un contrasentido. No existe perdón impuesto. Segundo, el perdón puede generar en algunas ocasiones una asimetría o una carga en las víctimas, trasladando lo que debería ser una responsabilidad y una carga en los comparecientes. El reconocimiento pone el peso digamos, de las obligaciones en los responsables. El perdón, dependiendo de cómo emerjan los procesos, podría poner el peso en la responsabilidad y la carga emocional y procesal, si se quiere, de la continuación de un proceso en las víctimas, y sobre eso también hay que tener muchos cuidados. Y por último, si el perdón emerge, tiene que ser de manera orgánica, tiene que ser progresiva, tiene que ser
digamos, desde la solicitud y el impulso de las víctimas, y no puede ser un perdón por delante, como lo llamamos nosotros, donde lo primero que los comparecientes hacen es pedir perdón como una suerte de fast track hacia la reincorporación, hacia el cumplimiento y el acceso de los beneficios que están dispuestos en este ordenamiento de la justicia transicional restaurativa. Entonces, eso no. Que sí, maximizar y ampliar el espectro de reconocimiento. Gestar formas de administrar justicia que contribuyan a la reparación integral. Propiciar condiciones que afecten positivamente el continuum entre prevención, protección y garantías de no repetición. Propiciar formas de participación efectiva que fortalezcan el ejercicio ciudadano y les haga agentes tanto de la justicia como de la paz e incluso de la historia misma del país y sus transformaciones. Atender el daño y las afectaciones, que esto no es por una sola vía ni es una línea causal directa, pero debe haber algún tipo de diálogo y correspondencia con él. El daño frente a las actuaciones que se proponen en la jurisdicción. Consolidar procesos de responsabilización sobre el pasado, es decir, sobre los crímenes cometidos, sobre el presente, dándole la cara a las víctimas y a la sociedad, y sobre el futuro, trabajando entonces para no solamente transformar aquellas condiciones estructurales que dieron pie para la comisión de todos estos crímenes, sino para garantizar la no repetición. Dignificar, por supuesto, a todas las partes, en particular, por supuesto, a las víctimas, sus familiares, comunidades, los territorios, los saberes, y fomentar entonces la reconciliación, reincorporación y construcción de paz. Con unos efectos fundamentalmente anclados en el movimiento. Transformaciones en imaginarios, transformaciones en relaciones, transformaciones en emociones, transformaciones en sentido de bienestar. Y esto supone dos desafíos gigantescos. Uno es, anclado en esa tensión entre justicia restaurativa y justicia transicional, es cómo sostener la intimidad propia de la justicia restaurativa y al mismo tiempo cumplir con las intenciones macro, nacionales, de transición que supone y transformación que supone la justicia transicional, cómo mantenemos esa intimidad y al mismo tiempo convertimos esto en un diálogo de país. ¿Cómo hacemos entonces para maximizar participación? ¿Cómo hacemos para sostener el continuum de esto? ¿Cómo le damos viabilidad a procesos que son extensos en el tiempo, pero bajo un marco y una competencia temporal muy limitada? Y cierro solamente diciendo esto. El gran desafío. Nosotros no estamos para sencillamente implementar un paradigma de justicia restaurativa. Un paradigma solo es paradigma si está instalado en la sociedad. Y entonces, cuando a la jurisdicción se le mira desde afuera, no solamente se le evalúa y no solamente se revisa si está cumpliendo, si estamos cumpliendo con nuestra misión de manera adecuada, sino que se cuestiona permanentemente si esa misión es válida, porque ese paradigma no está plenamente instalado. Estamos en un contexto donde hemos sido todos educados y criados en el marco de una noción de justicia altamente punitiva. Entonces, es un enorme desafío construir procesos de esta índole, tratar de consolidar al mismo tiempo un ejercicio de legitimidad de los resultados, de los logros, de los procesos, de los andamiajes que se van desarrollando, cuando está siempre siendo cuestionado si ese paradigma en sí mismo es uno que la sociedad está dispuesta a adoptar. Con eso cerraría entonces Adriana, Natalia, querida Berta y Gustavo. Muchas gracias, Ariel. Antes de darle la palabra a Berta, quisiera resaltar como tres ideas importantes de lo que señalaste. Lo primero es que de alguna manera, pues esta implementación de la justicia restaurativa requiere una institución reflexiva, sintiente y relacional en muchas expresiones y en muchas manifestaciones, más allá o sea, reflexiva también en términos burocráticos, ¿no? Y en términos administrativos y en términos de reglas, pero reflexiva también en una dimensión eh, pues de cómo lo que hace significa, de cómo lo que hace genera emociones y de cómo lo que hace
debe también producir transformaciones y pues lo señalabas también respecto de reconocer, pues no es que no es que hayan desaparecido las emociones siempre en la justicia, pero pues el hecho de reconocerlas y traerlas como una herramienta de trabajo es uno de esos cambios, o podríamos decir el giro afectivo que supone la JEP en términos de justicia, ¿no? Y en segundo lugar, otro asunto que me parece esencial de la intervención y pues que de pronto quisiera profundizar más adelante si tenemos tiempo, es esta idea de que la justicia restaurativa solo puede ser, o digamos, puede instalarse, puede quedar ahí solo si hay unos cambios internos, ¿no? En cierto sentido, esta justicia va a ser efectiva en la medida en que produzca movimiento y produzca movimiento en quienes participan y produzca en cierto sentido movimiento también en la institución, eh, pero también hacia afuera, un movimiento, pues digamos un cambio, si se quiere, penal en específico. Eh, entonces, pensar que la justicia restaurativa también es una justicia que está en la JEP en examen constantemente, creo que también hace parte de eso que estamos como discutiendo, ¿no? En qué medida esa pregunta sobre la legitimidad de la institución, pero esa pregunta de la validez del modelo, pues de alguna manera permite generar también estándares y criterios para su propia evaluación que están constantemente transformándose. Y pues me parece que eso también es un aspecto muy importante para nuestra conversación. Entonces, sin más preámbulo, le daría la palabra a Berta. Nuevamente, Berta, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, señora. Sí, sí. Ok. Bueno, bueno, muchísimas gracias a todos. Voy a omitir los saludos para entrar de una sola vez en el tema. Me presento. Aquí, pues lo que voy a traer es cómo los encuentros transformadores, que es lo que yo he venido trabajando, di- digamos, toda mi vida, porque soy consultora de empresas, y hay un modelo que llamamos modelo de encuentro transformador, y cómo los encuentros transformadores entre diversos, y ahora lo van a ver, entre víctimas y victimarios, que es lo que hemos venido haciendo, y distintos sectores de la población, eh, que nos han dado. Y esto, uy, no quiso pasar. Listo. Y para eso traigo una definición rápida qué es eso de reparar y recuperar, recobrar, poner algo en el estado o situación o estimación que antes tenía. Eso es por la Real Academia. Y otra es un proceso en que la víctima y el ofensor participan en conjunto de manera activa para la resolución de asuntos derivados del delito y generalmente con ayuda de un facilitador. Eso lo trae Naciones Unidas. ¿Quién soy yo? Y me parece importante que hay que dar contexto, porque el traer esto no es importante porque es producto de algo. Y yo, eh, y traigo una palabra que es gruesa, que es transformación y la pongo en gigante y la transformación es de la conciencia y también la traigo en gigante, aunque no la escriba. Y aquí yo tengo que decir que fui en mi propio laboratorio. ¿Por qué? Porque pues ahora van a ir viendo y vengo del mundo de la consultoría organizacional y para los que pues no entienden de este mundo y lo que yo trabajo específicamente es cómo hacer procesos de transformar dentro de las organizaciones, pero transformar ¿qué? La cultura. Y eso es clave. Y la cultura implica un switch del ser humano. El switch aquí
en el ser, pensar, sentir. Es aquí, cómo cambiamos como ser humano. Y eso lo hemos tenido que traer ahora, porque soy víctima, y hemos creado encuentros transformadores entre víctimas y victimarios y lo que llamamos encuentros entre diversos. Eh, Sigo dando contexto. El atentado más grande de las FARC, ¿sí? El atentado urbano de la FARC a Colombia fue en el Nogal, fue en Bogotá. Y esto es clave, no porque sea el Club del Nogal, no, ni más faltaba. Es porque es la clase Firifi, no. Es por eso que traigo esto y lo que implica. Eso fue el 7 de febrero del 2003, un carro bomba, el que nos pusieron, y 36 muertos, 198 heridos. Hay algo que me falla en la conexión. Eh, a partir de ahí, en lo personal, yo comencé a buscar la verdad y entonces ahí me conecto con la JEP y que me comienzo a conectar con el mundo de la reparación, que es parte de que yo no lo sabía. Yo, la verdad que yo no soy abogada y comencé con el mundo de ¿qué es eso? ¿Por qué nos pusieron la bomba? ¿Quiénes son los responsables? ¿A quién estaba dirigida? ¿Por qué? ¿Por qué no hubo la seguridad cuando esa era la segunda casa de Nariño? Era el sitio donde se reunía Uribe y 6 meses antes le habían hecho un atentado a Uribe. Entonces, ¿por qué nos trasladaron el problema a nosotros? Entonces comienzo a cuestionar mucho y comienzo a hacer la denuncia del caso de decir, oiga, si nosotros somos población civil, ¿por qué nos ponen una bomba? ¿Por qué Marta Lucía Ramírez, la ministra, se reunía ahí? ¿Con quién se reunía? Y comienzo a hacer una serie de preguntas. Y aquí sigo hablando en primera persona y traigo a colación a mi padre, aunque ya no está entre nosotros, porque siempre decía que uno no debía hablar en primera persona, pero en este momento estoy hablando en primera persona para dar contexto, ¿no? Del 2003 al 2010 prácticamente yo odié a las FARC. Y además porque a mí se me rompieron estas vértebras, la 3, la 4, la 5. Y quedé incapacitada totalmente con un cuadro de cuadriplegia. No iba a volver a caminar ni moverme nunca más. Solamente movía 3 dedos. Los odié y los odié a más no decir. Y entonces eh, 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 pasa algo en mi vida de que ya cuando puedo, y además me recupero en Boston, no porque tenga plata, sino tengo familia allá. Y eso es también importante porque a veces dicen, ah, tenía que ser del local. No, y aprovecho y digo, para todos los que me están oyendo, para hacer una distinción clave de que el tema de víctimas, aquí no hablamos de clase social. El tema del dolor de una víctima es de cualquier tipo de hecho victimizante, es víctima. No importa qué clase social, género, su color de piel, ideología, aquí no importa. Y haciendo esta aclaración, yo entro a conversar con los distintos, ya cuando me recupero, que fueron 8 años y medio de incapacidad. O sea, no fueron 3 días. No fue que me corté un pedacito y me pusieron una curita. No, no podía mover y durante muchos años tuve que hacer fisioterapia. Y eso también es bueno que ustedes lo sepan. Me salí adelante porque fui muy buena deportista previamente. Esto para decirles que a partir del 2012 comienzo a hacer entrevistas y eso es, voy a ir conectando con el concepto de restaurar y entra el concepto de justicia restaurativa. Sin saber, yo me fui metiendo en un mundo que era la restauración. No tenía ni idea qué era eso. Pero el solo hecho de yo sentarme y entrevistar a exhelenos, ex-FARC, ex-paras y comenzar a recoger información de por qué se meten en este mundo y comenzar a sistematizarlo con toda una sistematización, porque aquí fuera de eso, en el mundo de la consultoría se hace mucha investigación y sistematización. Entonces comienzo a encontrar dos cosas y algo que mencionó Ariel sobre el tema del perdón. ¿Qué le dirían ustedes a una víctima? Nadie sabe que yo soy víctima en ese instante de los entrevistados.
y todos me dicen Peria, perdón. Y eso es clave. Pero también quiero contarles por qué. Porque me metí en este mundo. Estoy en la mitad de la nada, no tengo que comer, los más ideológicos dicen que son por ideología, etcétera. Y entro y es como un mundo de espiral en el que uno comienza a entrar y entro en un mundo que comienzo a entender que la justicia, y ya ahí ya entramos en el mundo de la justicia transicional, que es lo que busca, verdad, justicia, reparación y no repetición. Y aquí entonces inicio el proceso restaurativo sin saber. Y aquí esta foto es así bastante hoy relevante que dicen que murió Iván Márquez con Naciones Unidas. A mí me invitan las FARC, yo no las conozco en ese instante, post-conflicto, antes del acuerdo de paz. Había que revisar el, el, el acuerdo de paz que se había hecho. Y a mí me invitan las FARC. Y yo no tengo ni idea por qué me invitan. Y les dije una condición, me dicen la verdad de por qué pusieron la bomba. Y además vienen y le piden perdón a las víctimas. Y además hacemos un ejercicio de cuáles son los valores para la reconciliación. Y así fue como yo fui. Y aquí muy rápidamente, pues obviamente sé que el tiempo está escaso. eh, pues aquí al lado estoy con Carlos Lozada, que fue a quien endosaron para que nosotros firmáramos el único acuerdo de verdad, perdón y reconciliación que existe en el país, de un grupo de víctimas. No existe otro. Y son 7 puntos y nos falta un punto que cumplan, que es que digan la verdad en la JEP. Entonces, con esto yo quiero comenzar a mostrar el concepto de restauración, porque sin darme cuenta nos fuimos metiendo en la búsqueda de la verdad. Y entonces, como digo yo, comenzamos sin que hubieran nacido ni siquiera en ese instante la JEP, ni hubiera nacido la comisión. En ese instante el padre de Ru nos acompaña como padre de Ru, pero no había comisión de la verdad. Nos acompaña en el primer encuentro y comenzamos a hablar en ese instante de que nos dijeran la verdad. Y aquí es bien importante porque nos dijeron y voy a conectar ahora después con la JEP, porque nos dijeron la primera verdad después de 13 años en que siempre las FARC decían que ellos no eran los responsables. 13 años se demoraron para decir la verdad y nos las dijeron en el primer encuentro. Y fueron 3 encuentros, abril y mayo, y pues las víctimas no querían venir, ¿no? Y si yo voy, señora Bertica, ya me van y me matan y saben dónde yo estoy y entonces van y le hacen algo a mi familia. Estamos hablando de 2017, se acababa de firmar el acuerdo y no se habían hecho este tipo de encuentros. Pero este encuentro lo que busca es transformación. Y esa palabra la voy a repetir mucho. Entonces comenzamos a tener ahí verdades tempranas logramos, fue muy simpático porque en un momento dado se sientan las víctimas, o, pues yo estoy facilitando todo esto. Pues yo vengo de este mundo de consultoría que les digo, pero era la primera vez que me toca hacer mi propio laboratorio y estar involucrada. Yo nunca había llorado tanto en mi vida como en ese evento, porque era como recordar todo y las víctimas contar todo. Pero me devuelvo cuando las siento juntos, y las víctimas me miraban como diciendo, uy, esta se enloqueció, ¿por qué no sentó juntos a las víctimas con esos señores que nos hicieron tanto daño? Y al rato ellos estaban ya hablando de usted que come y come culebra, en dónde viven y los zancudos y etcétera. ¿Cómo terminamos? Abrazados, pero con toda una metodología. Esto no fue así nomás. Esto no fue que un día aquí nos las inventamos y eso es clave, que hay una metodología, hay un modelo, ¿sí? Aquí no, pues manejamos improvisación obviamente en muchas cosas, porque esto era nuevo para nosotros, para mí personalmente, pero además sacamos algo muy importante que eran los valores para la reconciliación. Y entonces aquí también comienzo yo a decir que eso es un fundamento para crear la transformación.
pero además no me quedo con hacer encuentros entre víctimas y victimarios y ya llevaba yo años encontrándome con víctimas antes de que hubiera el acuerdo de paz. Y esto me llevó a decir, oiga, cuando ya llegaron y llegaron a las zonas veredales, yo dije, listo, yo quiero ir allá y me metí allá. Y me metí y ahí les comienzo a mostrar mi casita. Casi me muero cuando voy a mi casa, ya la comienzan a ver. O sea, un medio diluvio de los que ahora están en Bogotá y hubiera quedado desfondado esta casa y hubiéramos quedado todos eh, nadando. Sin ventana, 200 hombres armados. Mejor dicho, no, yo soy citadina, me fui, yo me pongo las botas pantaneras, como se dan cuenta, y comencé a visitar las zonas veredales. Y comencé a encontrar el concepto de reparar, reconciliar, ¿sí? Y comienzo a trabajar ese concepto y a decir cuál es ese nuevo ser humano de las FARC. Y entonces, esto es para decir que para lo que voy a plantear después, viene de todo en el mundo de la transformación. Llevo ya 35 años, pero en el mundo de la transformación a nivel de restaurativo, de justicia restaurativa, llevo trabajando en esto fácilmente 12 años. Y con todo este trabajo nos llevaron al Centro Nobel a contar sobre el modelo Encuentro Transformador. Y tuvimos otros reconocimientos con los diplomáticos en Ginebra, en Winchester University, Lillehammer, Ciudad de Paz, a los aniversarios de los 100 años, y en la Universidad Johns Hopkins. Pero sigo diciendo, aquí vamos a encontrar en el año, pues aquí en el año, mi pantalla no me deja ver, esto fue en el año 19, aniversario 19, muchos encuentros con las víctimas y aquí el abrazo continuo y nos dedicamos a hablar de reconciliación. ¿Qué es eso de reconciliación? ¿Y ustedes saben qué es sentarse con ellos a hablar de reconciliación con las víctimas? Pero ya hemos pasado un proceso, pero ya hemos tenido varios encuentros. Eso no fue un encuentro, los que tuvimos atrás fueron 3 encuentros primero, después nos dijeron en el cuarto encuentro, nos dijeron que fue cuando cumplimos los 15 años. Yo le dije a Carlos Lozada, bueno, yo soy muy coloquial y así como ustedes me ven, yo soy hija de costeños, entonces me queda ese sello de, bueno, y vamos a cumplir 15 años y entonces ¿cómo es? ¿Qué nos van a dar ahora en los 15 años? Para los 15 años de las mujeres es muy importante. Carlos Lozada me dijo, reúna a sus víctimas y vamos a hacer algo. Y ahí nos dijeron otra verdad, segunda verdad temprana. Nos dijeron, las paramilitares, las AUC, se reunían en el Club del Nogal con entidades del Estado. Y esa es la razón por qué pusieron la bomba. No me consta, eso se lo trasladé a la JEP. Y aquí pues, la otra foto es pues, los 20 años en donde la entidad, el Instituto de Paz de Estados Unidos, USIP, nos apoyan con este aniversario. Y ahí ven a Timo nuevamente. Y primera vez que el Estado viene. Lamentablemente, bueno, Petro no estuvo presente y no entiendo todavía por qué en los 20 años no vino. Ese es un dolor de muela. Pero también es para decirles que en cada acto que nosotros hemos venido haciendo, hemos buscado que haya justicia restaurativa. Y aquí entregamos el segundo informe a la JEP. Y en el segundo informe que entregamos a la JEP, yo les digo a la JEP, señores JEP, yo quiero que vengan las FARC y vengan las AUC y se sientan conmigo. Y les voy a decir qué me dijeron la JEP. Oiga, usted está loca. Pues no me lo dijeron así tan fuerte, ¿no? Fueron mucho más elegantes. Pero el mensaje final era, oiga, aquí, traerlos a ellos, ¿para qué? Entonces les dije, pues porque ellos son responsables de alguna manera y porque además es parte de la restauración y tenemos que mostrarle al país que nos sentamos todos. No, y fue muy chistoso el debate que hubo en la JEP. Me dijeron, no se pueden sentar con usted al lado. Y le dije, ¿por qué no me puedo sentar con ellos?
porque usted es la víctima. Y le dije, no, nos sentamos todos en la mesa, juntos. Y fue chistoso, yo me senté en la mitad y a la derecha unos y a UC y a la izquierda los FARC. De pronto fue al revés, pero no importa. Y entonces fue chistoso hasta la distribución que no podía tocar la mesa nuestra con la mesa de los magistrados. Bueno, entonces fue, yo dije, muy chistoso. Pero esto fue lo que pasó. Ya se fue. Y entonces yo decía, ¿cómo es esto de la justicia restaurativa? Yo me preguntaba porque yo, reitero, no soy abogada, pero comencé a meterme en esto y claro, comencé a investigar porque mi mundo me obliga a investigar y además yo fui profesora universitaria mucho tiempo y también me obliga en el mundo académico uno estudia mucho. Conclusión, yo hice mi presentación del informe y les dije al final, señores FARC, Carlos, Timo, favor se levantan, señores AUC, favor se levantan. Y además en ese instante muy aconductados, muy juiciosos, se levantan ellos y les digo, hagamos un círculo. Hicimos un círculo. Y ahí pongo la flecha de que digo que está Timo, porque pues él es bajito y no se ve, está ahí detrás. Y les digo, nos damos un abrazo. Eso fue, yo les dije, voy a romper el protocolo, señores magistrados. Estaba la Comisión de la Verdad, Unidad para Atención a las Víctimas, Procuraduría. Todas las IAS, mejor dicho, y las asustadurías estaban ahí. Y entonces les dije, listo, nos damos un abrazo. Restauración. Eso es justicia restaurativa. Y los que me están escuchando es eso lo que hay que crear en este país. ¿Cómo nos restauramos? Y eso es lo que yo quiero traer acá. Y entonces, en estos encuentros entre diversos, el tema fundamental es transformación y no es encontrarnos, porque es que por ahí hacen encuentros que dicen, no, eso es importantísimo, se encontraron víctimas con victimarios. Sí, yo respeto eso, pero aquí lo que nos interesa a nosotros en lo personal y en lo conceptual es que haya una transformación. Y aquí pongo que a veces se encuentran dos polos opuestos y ahora cómo logramos, y aquí pongo algo, no es una resolución de conflictos, es como realmente desde el ser, desde el comprender, desde el accionar, logramos que haya esa transformación. Y eso es lo que trabajamos nosotros. Y yo esta es una versión mucho más avanzada. Cuando conocí a Ariel, que me pidieron los magistrados, cuando Ariel iba a comenzar con todo su tema allá dentro de la JEP, me pidieron que presentara nuestro modelo, porque Ariel iba a encaminarse en todo esto. Entonces le presenté, esto ha evolucionado mucho y hemos avanzado mucho. Y era esto, cómo los encuentros en el tema restaurativo tiene que ser una revolución de la conciencia y de que debemos generar unos liderazgos distintos para transformarlo. Pero el cambio es cómo yo cambio, yo como persona, en mi relación con los otros y en el entorno. Y eso lo voy a traer ahora al final, en las relaciones que debemos cambiar, o lo que debemos hacer, o lo que propongo yo dentro de la justicia restaurativa. Aquí puedo traer muchos ejemplos porque desde el 2010 llevamos 8 años haciendo encuentros entre víctimas y victimarios. Aquí está Timo y aquí tenemos uno de los tantos, pero estos son mutilados, soldados mutilados y mamás que perdieron a sus hijos en el campo de batalla. Y les quiero decir, a raíz de todo esto que se ha generado, que estos mutilados montaron una escuela de fútbol. No tienen pierna, tienen una prótesis. Y hoy en día son nuestros formadores que están saliendo a contarles a los colegios que sí se puede, que hay resiliencia, que hay reparación y que hay un proceso de restauración de ellos como seres humanos. No restaurarán la patica, pero se restauraron ellos como seres humanos. Y estas mujeres que perdieron a sus hijos en campo de batalla, a partir de este encuentro,
por todo lo que sucede, se quitaron el luto. Dijeron, no más, no más luto. Otro caso, pierde ojo, nariz, boca, dientes, mentón, oreja, 24 cirugías. Ustedes no pueden devolver mi rostro, el que me quitaron cuando yo era un adolescente en los 90. Ustedes no pueden devolverle la alegría a mi madre. Ustedes no pueden devolver a mi padre. Odio a las FARC. Timo hoy en día la visita en su casa, en Soacha. Hemos hecho cosas conjuntamente. Hoy es un día que está transformando. Pero a nosotros sí nos interesa la transformación, pero además él pidió que le dijeran la verdad. ¿Por qué le hicieron a él lo que le hicieron? Y Timo se comprometió a buscar la verdad y la está buscando dentro de los mandos de esa época. Esto es reciente, encuentros con empresarias y con mujeres de firmantes. Y aquí, este es el secretariado de las FARC con militares, generales, mayores, coroneles. Y una anécdota bellísima, coroneles. El coronel dice, yo tenía la orden de encontrarlo a usted, Timo, Catatumbo, aquí están algunos de los del secretariado. Mi orden era llevar su cabeza y hoy me llevo la cabeza de usted en una foto. Esto es reciente y hoy están construyendo TOARS conjuntamente. Eso es restauración. Y quiero contar, y ahí voy a parar medio segundo en la metodología, porque aquí yo no vengo a decir muchas cosas de metodología, pero sí es cómo hacemos entrevistas antes. No es que mañana vengan y se encuentran, no, es toda una metodología. Es como una cirugía planeada, una cirugía de alto riesgo, de corazón, donde está el hígado involucrado. Y me gusta contarlo como la medicina. Entonces hacemos una serie de muchas entrevistas con cada parte y eso encontramos puntos comunes y de qué vamos a hablar. Pero no solamente eso, es cómo nos encontramos humanamente. Yo no soy no soy la JEP tiene que justiciarlos, pero nosotros lo que nos interesa es que haya la encuentro humano. Y aquí esto es importante porque el primer encuentro no hablamos de nada, sino de quién es cada quien. Yo, presidenta, mujer de una multinacional, de una transnacional, ¿quién soy? Yo como primera comandante de las FARC, ¿quién soy? ¿Cómo me enamoré? ¿Cómo me volé? ¿Cómo llegué? Pero todas las preguntas que las empresarias quieren que les digan y las preguntas que quieren que las firmantes quieren que le contesten a las empresarias. Resolvemos expectativas, pero desde lo humano. Y eso es clave. Tenemos una teoría, un modelo, proceso, programa, herramientas de transformación. Y como digo yo en esto, se le tiene todo en transformación. Aquí. Reitero, la compañía con la que yo trabajo es de Boston, gente de Harvard y de MIT en el tema de transformación. O sea que esto no es una improvisación. Y aquí pues tenemos rápidamente, yo no voy a pasear, pero es para decirles que todo esto lo hemos estudiado y lo hemos traído al mundo de la paz. Debates en torno a la JEP. Entonces, la pregunta es, y voy a hablar ahora me voy a poner un sombrero como consultora de empresas. Soy víctima, pero consultora. Alineación. Y para una palabra que suene fácil. ¿Cómo alinearse? En las casas, los que me están escuchando, los que son casados, los que viven con sus parejas, el solo hecho de yo dejar la toalla tirada o la pasta dental enredada en el baño, chorreada, genera tensión con mi marido. Entonces, ¿cómo nos alineamos para que eso no suceda? Sencillito, se los pongo sencillo. Y me gusta ser muy coloquial y ponerlo facilito. Y resulta que en el mundo en que estamos,
tenemos víctimas, comparecientes, comunidad. Me voy a meter en el mundo de la JEP, interjusticia, que es la justicia étnica y la justicia afro, entidades nacionales locales, JEP, que son los que manejan los distintos casos. Y todo el mundo tiene expectativas. Todos queremos algo, todos. Y aquí el mundo de las víctimas no solamente somos víctimas, si están los abogados, las víctimas, los psicosociales. Y cada grupito tiene sus grupitos. Entonces tenemos abogados perdón, en el mundo de los comparecientes están los abogados de los comparecientes, están los psicosociales. Volvió y se fue. En el mundo de la comunidad está la comunidad y están el mundo de interjusticia. Están las entidades nacionales y ahí están desde presidencia, las distintas unidades, etcétera. Y en la JEP tenemos, y ahí pongo como protagonistas de la JEP, muchas hay, pero no puedo poner todos, muchos correlatores de muchos macrocasos y JEP secretaría. Ahí estás tú, Ariel, ahí en esa hojita. Y ahora los pinto para que los vean cómo funcionan. Les hago, se me vuelve como una florecita o un arbolito, pero ahora hagamos conexiones. Y entonces, ¿qué comienza uno a ver aquí adentro en el mundo? Y es que si estamos alineados, yo la primera pregunta es, ¿estamos alineados? ¿Y cómo nos vamos a alinear? Porque es que todos tenemos expectativas y resulta que aquí yo comienzo a ver las víctimas. Primero, ¿cómo nos vamos a reunir con los comparecientes? ¿Cómo nos preparan? ¿Cómo las expectativas que tenemos? Y voy a hacer solamente preguntas porque yo no he entrado al mundo de la JEP. La conozco porque soy consultora de la JEP, pero como víctima directa adentro, vamos a hacer el macrocaso que arranca ahorita el mes entrante. Cuando arranca, digo que están las versiones libres. Arrancamos desde la acreditación en octubre del año pasado. Entonces, ¿cómo nos van a preparar con los comparecientes? ¿Cómo nos van a preparar? O sea, dentro de las víctimas hay comunidades que son que están pendientes de lo que va a pasar. Tenemos una serie de expectativas y además las víctimas de por sí están con rabia porque llevamos 20 años y la justicia ordinaria no nos ha servido para nada. Todo el proceso, digamos, la mayoría de las sentencias ya las perdimos. Hay todavía casos que están funcionando. Entonces ahora dicen las víctimas, oiga, pero ahora esta JEP, ¿para qué nos va a servir? Entonces nos dicen, no nos van a dar plata. Expectativa 1, terrible que cae y es entendible que la JEP no va a dar plata, pero es para decir, y entonces es para ir diciendo, las víctimas están preparadas para que nos digan que no hay plata después de 20 años en donde hemos tenido todos los ayayáis y no nos han dado ni una curita. Bueno, listo, resuelto, ya nos los dijeron en octubre. ¿Y eso qué implicó? Que más de una ya dijo, yo no quiero estar allá. Pero ahora sí, queremos que nos digan la verdad. Y entonces, ¿qué verdad si ya nosotros, voy a hablar de nosotras víctimas del Nogal, ya les dije que nos dijeron 2 verdades. ¿Qué más verdades nos van a decir? Nosotros entregamos tanto así de preguntas que queremos que nos contesten. Tenemos expectativas y queremos que nos las contesten. Porque si la JEP está diseñada para que nos digan la verdad, entonces que nos las digan. Y estamos a la espera de que esas verdades salgan. Y que no nos digan las 2 verdades que sabemos. Pero por otro lado, esto quiere pasear. Entonces también ahora miremos los comparecientes. ¿Qué expectativas tienen? Entonces, desde el año pasado estamos oyendo que hay una crisis de las FARC que están diciendo que, oiga, señores JEP, ustedes no nos han resuelto una serie de cosas, no nos han dado las amnistías. ¿Y cómo funcionamos nosotros cuando nos han debido dar amnistías? Yo no voy a entrar a decir si está bien o mal, sino la expectativa de ellos y la respuesta que les da la JEP. Y lo que comenzaron a decir, no, nosotros no le vamos a jalar este cuentico. Y lo que las víctimas están diciendo,
Oiga, entonces van a cerrar la JEP. Entonces, ahora mis víctimas, voy a hablar de mis víctimas del Nogal. ¿Para qué vamos a ir allá si van a cerrar la JEP? Entonces, miren cómo, si no nos alineamos y no nos ponemos de acuerdo, ¿qué comienza a suceder? Esta es una madeja que es como cuando uno teje, se comienza a enredar. Y entonces ahora los abogados comparecientes, perdón que esto comenzó a bailar, estos abogados comparecientes comienzan a tener dolores de muela, uy, dolores de muela con los que manejan los macrocasos. ¿Por qué? Porque sacan determinados autos. ¿Por qué? Porque, voy a repetir lo que están diciendo las FARC, no quiero ser neutral. Oiga, ustedes no están aplicando justicia restaurativa, sino justicia punitiva en la manera que nos están haciendo las preguntas. Yo no sé porque yo no estoy ahí. Y no queremos eso. Y no queremos seguir presentándonos. Entonces uno dice, uy, ¿qué va a pasar? Yo, en lo personal, tengo expectativa. Sí. Pero además, entonces, si vemos, yo puedo seguir planteando el interjusticia, que es llamémoslos que manejan la justicia étnica. Berta, si Y pudiéramos ir cerrando para ya voy alcanzar a cerrar. la intervención de Gustavo y las preguntas del público. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué vamos a ir encontrando ahí? Entonces, por eso estamos hablando de eh, cómo generar, perdón, cómo alinearnos y cómo crear una cultura de justicia restaurativa. Y por eso es clave que resolvamos las expectativas y ahí vuelvo con el tema de cómo generar una visión sistémica y cómo alineamos todos este tema de puntos. Y sí quisiera cerrar con esto, no olvidemos que la JEP es una entidad nueva y como entidad nueva pues tiene que tener, primero, mi corazón siempre ha estado con la JEP y como entidad nueva, como consultora nuevamente me pongo el sombrero, toda entidad nueva tiene problemas. Si las viejas tienen problemas, imagínense las nuevas. Hay que reaprender porque muchas de las se quedaron con la justicia ordinaria y no en la justicia restaurativa. Y hay aciertos y desaciertos y hay posibilidades de mejorar. Y no olvidarnos del contexto de los años de dificultad con los que arrancó la JEP. Eso no podemos olvidar todas las dificultades que han tenido el señalamiento y todos debemos embarcarnos en ese proceso de crear esa cultura de justicia restaurativa. Y por eso decimos que esto es el arte del encuentro. Aquí dejamos nuestros contactos, digamos, en las redes para lo que ustedes consideren y el contacto nuestro con en el mundo de la, nuestra Fundación Encuentro Transformador. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Berta. Pues antes de darle la palabra a Gustavo, yo quisiera resaltar como tres cosas interesantes también de la intervención y que probablemente nos permitan como avanzar en la conversación. La primera es pues reconocer que de alguna manera la JEP tiene que recoger unos procesos o ejercicios o prácticas que tanto comparecientes como víctimas venían adelantando previamente a llegar a la institución y que pues en el caso de las víctimas del Club del Nogal lo vemos claramente, no ha empezado el caso ante la JEP y pues de alguna manera ya hay un proceso avanzado que es importante y que es sobre, pues digamos, algo sobre lo cual se puede dibujar, no es un lienzo en blanco y que la institución tenga la capacidad de leer esos insumos con los que vienen quienes participan en el proceso puede ser algo bien relevante. Lo segundo es que probablemente esos procesos previos, esas experiencias previas, esas frustraciones, esas inquietudes, miedos, pues son muy plurales y muy diversas entre quienes están
participando. Esas expectativas moldean un poco ese ejercicio de participación en la JEP y pues poder tener la capacidad de reconocer y de manejar esos elementos también puede ser un reto bastante significativo. Y finalmente, me parece muy interesante conectándolo con lo que señalaba Ariel respecto de la relacionalidad, pues de lo relacional en la JEP, ¿no? Pues el rol y el valor de formas específicas de relaciones y expresiones de esas relaciones que resaltaba Berta, por ejemplo, en los abrazos, en poder tener conversaciones cotidianas. Pues sería interesante ver cómo explorar en mayor profundidad cuáles son esos símbolos que entendemos socialmente por esa restauración. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Gustavo. Gustavo, nuevamente, muchas gracias. Gracias, doctora Adriana. Gracias a todos los organizadores de este importante panel. Un saludo muy especial a todas las personas que están conectadas. Mi nombre es Gustavo Enrique Soto Bracamonte. Soy compareciente en la Jurisdicción Especial para la Paz. Voy a retrotraerme un poco hasta llegar al momento de la pregunta. La Jurisdicción Especial para la Paz ha facilitado comprender muy fácilmente a los comparecientes el proceso judicial transicional por medio del régimen de condicionalidad, que es donde nos permite a los comparecientes o nos compromete a dar una verdad plena, exhaustiva, detallada, y también brindar los aportes tanto a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas como a la Comisión de la Verdad que ya cerró su ciclo. Todo esto es totalmente voluntario. Cuando se realiza la audiencia de régimen de condicionalidad, en ese momento, lo puedo decir como a nombre propio, yo le empecé a apostar a una sanción propia desde ese momento y pensando ya en la restauración. ¿Qué busco con la sanción propia? Una sanción que se impone a los comparecientes que han aportado verdad plena, detallada, exhaustiva, con restricciones, lógicamente, de derechos y libertades hasta por 8 años, a cambio de la realización, como lo mencionó hace poco el doctor Ariel, los TOAR, que son los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador. Los TOAR son una especie de una sanción. Estoy hablando de 5 o 8 años, pues los TOAR, eso es la sanción para hacerme comprender un poco. Luego de este paso, yo ya salgo de la sala de definición de situaciones jurídicas, es donde estaba con la audiencia de régimen de condicionalidad y paso a una sala que es la sala de reconocimiento, donde acudo voluntariamente a todos los llamados de la magistratura con fin de aportar esta verdad plena y exhaustiva a la que ya me comprometí, donde firmé esa acta de compromiso. Luego de atender todos estos llamados, como lo mencioné, todos totalmente voluntarios, ya viene el momento de la imputación, y es donde la sala me hace la imputación de unos cargos. En mi caso, pues he imputado como autor mediato de graves crímenes de guerra. Yo acepto esta imputación, porque como lo manifesté, pues ya le estoy apuntando una sanción propia. Luego de aceptar esta imputación, ya sí me centro directamente para poder responder la pregunta de cómo se experimenta lo restaurativo en la JEP. Y es que el equipo restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz hace unas reuniones preparatorias, tanto con las víctimas y también con los victimarios. Estas reuniones van encaminadas a que en ese encuentro los comparecientes puedan sentir el dolor de las víctimas. Utilizar un léxico adecuado, un léxico, un vocabulario que no vaya a revictimizar y vaya a hacernos sentir más
el dolor de las víctimas. La JEP con su equipo de profesionales pues está muy preparada para esto, ¿verdad? Que se han desarrollado esos encuentros y han sido muy positivos. Y lo que se busca ahí es darle respuesta a las víctimas. ¿Qué respuesta a las víctimas? Ellos quieren saber qué fue lo que ocurrió con su ser querido. Yo debo responderle esas preguntas, darle esas respuestas a ellos claramente, sin ofenderlos y, como lo mencioné, meterme en el alma de ellos, sentir ese dolor. Cuando ya se habla de la experiencia que se tiene con las víctimas, puedo decir que para mí es algo muy vergonzoso. Siento vergüenza por todos los daños causados. Y siempre lo expreso porque fue algo que jamás debió haber ocurrido en nuestro país. Y es cuando está uno en ese encuentro ya cara a cara con las víctimas, ya uno ver una víctima, conocerla incluso hasta más de cerca. Ya pasados 18, 17 años, cuando ellos narran una persona que le puede decir que quedó embarazada, pero que no tuvo la oportunidad de conocer a su hijo, es algo muy difícil. De verdad que muy difícil y muy triste que a mí me haya tocado vivir toda esta situación del conflicto. Pero para eso nos prepara el equipo de la justicia restaurativa, para estar de frente con ellos. Y algo que, si podemos hablar, hace 4 años lo veíamos muy lejos. Pensábamos que eso nunca iba a ocurrir. Ver un victimario al lado de la víctima, incluso en algunas ocasiones dándose hasta abrazos. Y gracias a todo ese trabajo positivo de la jurisdicción, pues hemos llegado allá. Y lo más importante es que como compareciente, cuando uno dice la verdad en la cara a la víctima, uno se humaniza muchísimo. Siento que me quito un peso de la espalda, una carga totalmente terrible. Y es una carga que yo llevé durante muchísimo tiempo, porque yo siempre le doy gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta carga la tuve por más de 10 años. Esta carga nunca la dije en la justicia ordinaria, porque en la justicia ordinaria yo no tenía confianza. No me generaba confianza en la justicia ordinaria. Por eso cuando ya se firmaron los acuerdos, el primer paso que di y cuando dialogué con mi defensora fue aportar verdad plena. Y de verdad que me siento que soy otra persona, que no soy la misma persona que estaba cuando me desempeñé como comandante del Gaula Militar, que al sentir el dolor de las víctimas me he humanizado muchísimo más y que siento que ese es el primer paso que hay que dar en la justicia restaurativa. Y creo que en el momento en que uno le dice la verdad a la víctima, empezamos a caminar o a transitar en un mismo camino, tanto el victimario como la víctima. Y es un camino hacia la reconciliación, que no es nada fácil, porque como lo he mencionado, el dolor de las víctimas es muy duro escucharlo, es muy duro escuchar a este ser humano que dice que yo no tuve lo que ustedes me arrebataron la oportunidad de conocer a mi papá y de poder disfrutar con él por estas situaciones del conflicto, que ya lo he expresado en los diferentes relatos que he dado en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y con ello pues siempre le he expresado mi compromiso total y ellos se llenan de como un poquito de aliento cuando escuchan que el compareciente le dice que su familia, su familiar, su ser querido no pertenecía a ninguna organización criminal. Eso de verdad que lo fortalece muchísimo a ellos, porque eso es lo que también buscan ellos, resaltar su buen nombre.
bueno, donde me dice cómo se ha listado y adaptado institucionalmente la JEP, yo considero que es más para Ariel esta pregunta, pero yo la voy a responder desde afuera, como la he visto yo desde afuera, y tengo que decirlo que un equipo de profesionales muy bien preparados, porque el encuentro con las víctimas no es nada fácil. Siempre se presentan muchos desafíos, desafíos difíciles, y el equipo de profesionales, el equipo de psicosocial, todas las psicólogas han sabido manejar todos estos inconvenientes de la mejor manera. Hablándolo del caso mío, que hago parte del subcaso 3 del departamento del Casanare, y ha sido todo muy positivo y de verdad que es de exaltar, teniendo en cuenta que estamos en una justicia nueva, es una justicia transicional que no todos la conocen. Y creo que de pronto lo que faltaría un poco mirándolo ya desde una mirada crítica es que las víctimas, cuando van a tener estos encuentros privados, conozcan perfectamente la diferencia entre las dos justicias. La justicia ordinaria es una justicia totalmente retributiva, a esta justicia en la que estamos ahorita en estos momentos es una justicia restaurativa, donde el centro son las víctimas y la verdad, para que conozcan la verdad de todo lo que ocurrió con ustedes queridos. Los objetivos y efectos de los procesos restaurativos es que los responsables de los crímenes cometidos en el conflicto armado puedan restaurar a las víctimas y a la sociedad por los daños causados. Es lo que yo en estos momentos le estoy apostando. Por eso ya participé y acudí voluntariamente al llamado que me hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, y fue de pertenecer al TOAR que se desarrolló en el corredor Usme-Chisacá, Siembras de Vida, donde fueron restauradas aproximadamente 18 hectáreas de terreno, donde se le quitaron unas especies invasoras y se sembraron especies nativas de la región. Quiero dejar claro a todos los que me escuchan, y es que en estos momentos, si bien es cierto, pues como ya lo mencioné, yo le aposté o le estoy apostando una sanción propia, pero hasta el momento esa sanción propia no me ha salido. Pero la ley me permite realizar esos TOAR, o sea, trabajar como anticipadamente a esa sanción. Entonces, por esa razón es que ya pertenecía al TOAR Siembras de Vida, y estoy a la espera de poder ser vinculado a otro trabajo restaurativo para ir adelantando hasta que me salga esa sanción que va a imponer la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por la intervención. Yo resaltaría, pues creo que hay varios puntos en común de los que hemos podido escuchar en esta mañana. Y uno de los que personalmente más me resulta más atractivo es esta idea de la necesidad de que la justicia restaurativa produzca cambios y produzca no solamente pensado desde esa idea de aquello que restaura, sino unos cambios significativos en quienes intervienen en estas formas de justicia. Y una de esas expresiones es lo que Gustavo resaltaba respecto de la humanización, de cómo pues participar en estos procesos, de cómo atravesar estos ejercicios de reflexión, de encuentros, requieren también, pero también producen un cambio personal significativo. em, y de alguna manera convierten al otro en un interlocutor válido, en una persona con quien se puede dialogar más allá de la atrocidad del conflicto. Y creo que pues desde esa perspectiva eso es algo que ha estado pues también en las intervenciones de Ariel Liberta, esta posibilidad de que para que se materialicen formas de justicia restaurativa, em, tenemos que reconocer al otro, y reconocer al otro también implica permitir ese cambio y esa forma, no solo cambiar en términos de aquello que es el objeto de la justicia, aquello atroz que queremos que de alguna manera se recomponga en lo posible,
pero también pues de esa forma de relacionarse y ese otro y incluso nosotros mismos en ese mismo proceso. Y también me llama mucho la atención de lo que manifestaba Gustavo, eh, este elemento que probablemente no habíamos tocado mucho y es pues en qué condiciones jurídicas se da la justicia restaurativa, cuáles son como las condiciones que el marco jurídico pone a la justicia restaurativa alrededor de la idea del régimen de condicionalidad. Y en cierto sentido, y pues creo que esa pregunta ahorita se la haré más bien a Ariel, em, pues cuáles son esos retos que supone eh, el régimen de condicionalidad respecto de la justicia restaurativa, ¿no? Porque tenemos pues la idea de que la justicia restaurativa debe tener como un alcance de alguna manera voluntario, que debe ser pues algo espontáneo, que debe permitir em, pues que ese encuentro eh, sea lo más provechoso, honesto y horizontal, pero de alguna manera pues la participación en determinadas prácticas y procesos restaurativos en la JEP de manera gris se conecta con el cumplimiento del régimen de condicionalidad y la necesidad pues de que quienes están como comparecientes puedan tener una resolución concreta a su situación jurídica y puedan pues avanzar en su reintegración a la sociedad desde las distintas pues orillas que ocuparon durante el conflicto. Entonces, pues creo que eso es como algo que sería interesante explorar. Eh, También mencionaba Gustavo, pues lo difícil que es, lo doloroso que puede ser experimentar estos procesos de justicia restaurativa y de reconocer, de tener la capacidad de reconocer, si se quiere, el gran daño que se ocasionó con las distintas atrocidades del conflicto. Em, y tal vez no hemos hablado mucho y, pues solo si es algo que quisieran explorar más, pues como también este dolor es un motor para poder avanzar en los procesos restaurativos. Yo quisiera primero hacer unas preguntas. Tenemos una pregunta en el buzón, no tenemos tampoco mucho tiempo. Em, y me gustaría, pues además de esa pregunta que le hice a Ariel, me gustaría poder, pues, que exploráramos algo que le he oído mencionar en un par de veces, que es la idea de dislocarse. En el proceso restaurativo y cómo eso se conecta pues con esa idea de movimiento, ¿no? Y cómo eso nos permite entender cómo al final tiene que darse ese cambio, ¿no? A Berta me gustaría eh, como que pudiéramos conversar un poco más sobre eso que mencionabas respecto de los valores para la reconciliación. Tú decías, el reto es haber podido definir esos valores, ¿no? Y entonces me gustaría que pudiéramos conversar un poco más, si pudiera, sobre cuáles son esos valores y cómo, pues, fue posible llegar a esos valores. Y también cuando hablabas de expectativas, me parecía muy interesante. Como ver desde tu perspectiva, como esas expectativas, o sea, qué tan cercanas o lejanas tú nos presentabas como una idea de están acá los comparecientes, las víctimas, desde tu perspectiva, em, pues qué tan diversas son esas expectativas de ese grupo de víctimas con el que has estado y en qué medida
se conectan o no con las posibilidades de la justicia restaurativa. Y a Gustavo quisiera preguntarle si pudiéramos profundizar. Digamos, me pareció muy interesante poder tener ese mapa de cómo se ha vivido esa experiencia de justicia restaurativa en la JEP. Creo que nos explicó Gustavo muy bien cómo ha sido el proceso, cuándo apareció y demás. Me gustaría, si fuera posible, tener como un panorama más detallado de ese aporte del equipo de profesionales. ¿Qué es eso que es tan significativo en esos dos elementos que tú nos resaltabas como parte de las reuniones preparatorias, ¿no? Como em, cómo es posible poder sentir el dolor de las víctimas. ¿Qué es eso que fue necesario para ti para llegar a esos espacios, para sentir ese dolor de las víctimas y para cambiar el vocabulario o para usar otras palabras? Como, ¿qué fue eso que fue definitivo en ese proceso? Em, y si pudiéramos explorar un poco más qué ha sido, o sea, cómo han sido estos ejercicios de participar en el proyecto de Siembras de Vida y cómo pues se ve lo restaurativo ahí en ese contexto. Entonces, si les parece bien, les daría unos 4 minutos a cada uno para pasar con unas preguntas que tenemos en el buzón ya para cerrar. Entonces, sí, no sé quién quisiera comenzar. Si Bueno, les, Ariel. les parece, arranco también de una vez. Entonces, muy rápidamente, sí, mil gracias por esas preguntas, Adriana. Creo que sí son claves. En efecto, la noción de dislocación, si se quiere, está muy íntimamente relacionada con los impactos anhelados de movimiento. Eh, pero son también, dislocar es un ejercicio operativo que sucede dentro de los espacios preparatorios que tenemos en el marco de un proceso restaurativo, particularmente aquellos que están desarrollándose una vez así han sido aceptadas las imputaciones por parte de los comparecientes, imputaciones en el auto de determinación de hechos y conductas, y antes de llegar entonces a un eventual encuentro privado directo y luego una audiencia pública de reconocimiento. La dislocación hace referencia, eh, por un lado, a, a incomodar, a sacar a las personas de su lugar de confort para que esto en efecto pueda forjar y crear un poco ese ejercicio que Berta denomina como una revolución de la conciencia. Esa revolución de la conciencia es inalcanzable si se trabaja sobre los mismos presupuestos sobre los cuales o que ha utilizado siempre para entender el lugar que han ocupado en el marco de la comisión de estos crímenes, en las visiones que han tenido del otro. Entonces, esa dislocación es también un instrumento para el reconocimiento efectivo, porque reconocer de hecho supone volver a conocer, y es un volver a conocer desde un lugar distinto, es decir, conocer y aproximarse a lo mismo que que ha estado en sus conciencias, en sus diálogos, en sus interacciones, pero ubicados desde un lugar diferente, y eso implica entonces también la exposición a otros lenguajes. Una de las cosas que, pues, bueno, ya de pronto Gustavo hará mención a algunas de estas cosas, pero una de los trabajos que se hacen es, primero, la horizontalidad. Entonces, dislocarse es también salirse del esquema de jerarquización que puede haber entre quienes participan de estos escenarios. Dislocarse es también arrancar inesperadamente en un espacio que hace parte de un proceso judicial con una poesía. Y la poesía como lenguaje es
una ventana hacia una dislocación, percibir la existencia, las formas y la estética desde un lugar distinto. Entonces, eh, esa dislocación permite entonces, habilita ese reconocimiento, esa humanización de la que también habla Gustavo y de la que ha mencionado Berta, una humanización que solo dislocándose hace posible exponerse y ver al otro en un espectro mucho más amplio y diverso de la humanidad, no reducido ni a la experiencia exclusiva de la victimización o de la responsabilización frente a un crimen, sin lo cual entonces esos reconocimientos son imposibles. Y es también la única manera de sacarlo desde un lugar y un lenguaje defensivo. Dislocarse es también salirse de una postura donde se tiene que mantener y sostener un ejercicio eh, de, o de negación o de defensa perpetua y justificación, ¿no? Entonces, hay mucho de esto, pero quisiera conectarlo para mostrarlo con parte de lo que tú preguntabas o de tus reacciones iniciales con otro tipo de dislocación, si se quiere, y es la que sucede también en ámbitos institucionales y burocráticos. Y quisiera traer a colación aquí dos cositas en 2 segundos. Uno es, por mucho tiempo, nosotros requeríamos para los procesos restaurativos de materiales absolutamente inusitados en sede judicial. ¿Cómo así que estamos solicitando fotografías, impresiones, fotos, flores, velas y toda una suerte de materiales, hilos y demás para una diligencia judicial? Esto lo podemos entender en la jurisdicción, pero no lo van a entender nunca en las otras IAs que mencionamos, ¿verdad? Particularmente en Contraloría. Cuando se revisan los gastos de la jurisdicción, dicen ustedes, ¿cómo así que están gastando para una diligencia judicial recursos públicos para ese tipo de material? Y eso se ha ido transformando, pero ha costado mucho y es parte de los ejercicios de movimiento que se deben dar. Y ahora esto parece inconsecuente, pero creo que puede ser muy importante. Hemos tenido una auditoría por parte de la Contraloría y el propósito de esa auditoría era verificar avances y logros, y la lógica con la cual llegó la Contraloría era hacer esas mediciones como lo hace con otras cortes. Muéstreme las sentencias. Si es así, la jurisdicción estaría rajada profundamente, pero se logró conversar y dialogar con la Contraloría para que se establecieran, y era algo que tú estabas mencionando, Adriana, unos términos distintos para pensar cuáles son los referentes para la valoración y evaluación del trabajo de la jurisdicción, hasta el punto que entendieron que una de las posibilidades era hacer un abordaje incluso con un estudio de caso y mostrar entonces a través de lo que sucedió en Dabeiba qué es todo lo que ha sucedido. Y eso se conecta con lo que al principio estaba señalando del carácter no solamente sustancial, sino también procedimental de la justicia restaurativa. Poder mostrar que los logros se dan dando en cada uno de esos escenarios, que hay procesos de justicia y dignificación, incluso en talleres preparatorios, que los hay en las audiencias, que los hay en los autos de determinación de hechos y conductas, en resolución de conclusiones, etcétera. Y para rápidamente responder la otra pregunta que estabas haciendo también, que uso un término que es muy rimbombante, pero creo que hace alusión a algo clave que estás indagando. Sí, la justicia, los procedimientos restaurativos en la jurisdicción están dentro de un marco normativo específico y tienen asocio con momentos procesales específicos. Y en eso entonces hay que decir que no solamente es justicia transicional restaurativa, sino que el modelo de la jurisdicción es una mixta que combina tanto rutas dialógicas y orientadas por el paradigma restaurativo, pero también tiene unos componentes que están orientados por el paradigma retributivo.
Eso es fundamental y por eso parte de la bisagra se mueve alrededor del régimen de condicionalidad. Pero si todo está en función de un régimen de condicionalidad donde hay una serie de observaciones y revisiones y monitoreos por parte de la jurisdicción, como tú bien señalas, ¿acaso eso no entra en choque con una lógica, con la lógica de voluntariedad, con la lógica, digamos, de autenticidad que deberían tener estos procesos? Y sí. Sí sucede. Entonces, parte de lo que nosotros tratamos de construir en los procesos restaurativos es lo que yo llamo una suspensión temporal del carácter transaccional de la justicia transicional restaurativa. ¿Y por qué lo mencionamos así? Porque lo transicional es altamente transaccional en la medida que está contemplado lograr una serie de aportes y contribuciones eh, o, para desde ahí obtener una serie de beneficios jurídicos, es decir, unas por otras. Pero si así llegamos a la lógica de los espacios restaurativos, los valores de los cuales hablará Berta sucumben. Sucumben de entrada si el carácter está mediado por una instrumentalización, si está orientado hacia la obtención de esos beneficios, esto no está logrando la revolución de conciencia de la que habla Berta. Entonces, lo que nosotros hacemos, y nos pasa mucho sobre todo con los partícipes no determinantes, es preguntamos cuando llegan al primer taller del proceso restaurativo, ¿ustedes por qué están acá? Para definir mi situación jurídica. Le decimos, ese puede ser uno de los efectos de su participación en este proceso, pero no es el propósito de este proceso. Usted está aquí para hacer un ejercicio reflexivo que permita desde su lugar reconocer, responsabilizarse y desde ahí contribuir a no solamente la reparación, sino tal vez la construcción de bienestar y de una nueva relación y un nuevo tejido que se va recomponiendo a partir de estos escenarios. Si eso sucede, hay uno de los posibles efectos es que se defina su situación jurídica y eso es muy distinto. Entonces, por eso decimos que cuando nosotros arrancamos ahí, tenemos que movilizar, dislocar a quienes participan de este proceso, fundamentalmente los comparecientes, de un lugar que piensa en función o de beneficios o de cumplimiento de órdenes o de un régimen de condicionalidad para forjar un proceso que es altamente reflexivo y que conduzca a una inflexión ética. Eso es lo que quería. Gracias, Ariel. Le quisiera dar la palabra primero a Gustavo para que nos dé sus impresiones y luego cerramos con Berta. Yo creo que no vamos a alcanzar a atender las preguntas del público, pero de pronto, Ariel, si quisieras, no sé si puedes responderlas son para ti en el cuadro de preguntas, pues podemos avanzar con eso. Dime si te cambio el rol o algo. Entonces, Gustavo, gracias. Gracias, doctora. Bueno, sí, voy a iniciar por la experiencia que viví en el TOAR Siembras de Vida, pues primer TOAR de la Jurisdicción Especial para la Paz, un TOAR exploratorio. Fue muy bonita la experiencia, a pesar de que me tocaba madrugar durante 14 días al mes, levantándome a las 4:30 de la mañana y regresando aproximadamente ya a las 3 de la tarde. Y es para estar en un clima frío de páramo, pero lo importante es que todo el grupo siempre trabajó a conciencia. O sea, para la distribución de los trabajos, todos íbamos motivados, nunca se vio un llamado de atención a algún compareciente que le dijera, oye, ¿usted por qué está allá y no está haciendo su trabajo correspondiente? No, todos trabajaban a convicción y de verdad que se dieron los frutos esperados. Eso fue muy importante. Además, pues estamos trabajando por el medio ambiente, ¿no? Cuando uno trabaja por el medio ambiente, te motiva mucho más al ver que uno está, cuando siembra un árbol, está sembrando vida. Porque si uno ve que así sea que ese árbol que vaya a sembrar no lo vaya a beneficiar a uno, pues cuando uno trabaja por el medio ambiente, esto es transgeneracional. No me beneficio yo, pues se van a beneficiar las nuevas generaciones. Entonces, de verdad, el proyecto restaurativo, todo muy interesante, muy bonito.
contábamos con la participación allá todos los días, el control, porque si había un control muy estricto, iba el PNUD con su medio de control, a todos nos tocaba firmar digitalmente y tomarle la foto en el lugar. Cuando no iba el PNUD, iba a la oficina de monitoreo de la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea que el control era bastante estricto, no es que iba a llegar una persona que no fue, que no asistió y que por algún motivo lo iban a incluir en un listado, no, en absoluto, fue algo muy serio y muy responsable de parte de la jurisdicción y de los controladores. De verdad que la experiencia muy bonita. En cuanto al aporte del equipo de profesionales, pues la verdad, pues yo al comienzo, cuando hicimos las primeras reuniones previas, yo puedo decir que tenía un poco de temor. ¿En qué sentido? Con los mismos comparecientes, porque algunos comparecientes, pues yo había dicho la verdad ante la jurisdicción y la verdad real, pero de todas formas tenía ese temor que de pronto fueran a hacerme algún reclamo directo, aunque usted por qué se puso a hablar de estas cosas, porque estas cosas todavía nadie tenía conocimiento y usted se puso a decirla, porque en muchos casos, pues como yo lo mencioné en la jurisdicción, no tenía conocimiento de la justicia ordinaria, pero yo sí puse en conocimiento de la jurisdicción. Pero la verdad es que todo el personal allá llegó totalmente aterrizado, llegó todo ya pensando en un solo horizonte. Lógicamente, pues había diferencia entre comparecientes, pero los que no, pues ahí fueron acomodándose para llegar hacia las víctimas, utilizando ese buen vocabulario, porque si bien es cierto, ese vocabulario, ese léxico que se utilizaba en el ejército cuando se refería uno a las víctimas no era el mejor. Y poco a poco con el equipo de profesionales nos fueron inculcando el término que se debía utilizar, porque si lo utilizamos mal, podíamos revictimizar a la víctima y esto pues iba a dañar todo el trabajo. Y lo importante en cada encuentro que teníamos con la jurisdicción siempre es de avanzar y no retroceder. Siempre en todo ese encuentro lo que buscamos es avanzar mucho más y por ningún motivo dar un paso atrás. Y pues de verdad pues para mí lo mejor para ese equipo de profesionales de la Jurisdicción Especial para la Paz. Gracias. Gracias, Gustavo. Y pues quiero cerrar con la intervención de Berta. Berta, muchas gracias nuevamente. No te estamos oyendo. Me parece, ¿me están escuchando? ¿Aló? ¿Hola? Escuchamos, sí, 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 señor. sí. Ok, gracias. Me parece importante poderles compartir nuevamente el dibujo porque esto nos va a dar una luz. Voy a mezclar expectativas y valores para dar respuesta a la pregunta que me hicieron. Uno, voy a irlo contestando expectativas de las víctimas. Voy a ir dando ejemplos concretos con la JEP que nos pasó y voy a hablar como víctima no queriendo decir de que sigo diciendo que quiero infinitamente a la JEP y esto es para mejorar, lo digo infinitamente. El día que nos acreditaron, nos acreditaron, queríamos hacer una exposición de las víctimas y, mejor dicho, nos dedicamos a hacer una historia de lo que pasó. La fuimos a poner y listo, teníamos todas las autorizaciones del caso. Y llegó alguien y nos dijo, no, no la pueden poner. Porque hay un tema de un tema visual y que bla, 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 y nosotros dijimos, le habíamos invertido plata, etcétera. Quedamos así. Y entonces, y comenzó, estábamos a 3 días del arranque, eso era un día en viernes, y comienza la expectativa nuestra. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ejemplo número 1. Ejemplo que les di con lo del informe. No, que no pueden invitar, que cómo se van a sentar las FARC con ustedes. Y número 3, vamos a tener el evento tenemos un evento que era ahorita en octubre para estas fechas, en donde arrancaban las versiones libres. Y yo desde un principio dije, mire, yo tengo un evento fuera del país, era en agosto, perdón.
pues les ruego que mantengamos la fecha, y lo pusieron preciso para octubre con un evento que yo tengo fuera del país. Tuve que cancelar el evento fuera del país para poder cumplir y ahora me dicen que no se va a hacer en octubre, que se va a hacer en noviembre. Y ayer me dijeron que no se hace en octubre, sino que se va a hacer en enero. Entonces, expectativa que teníamos y que yo tenía, les muestro, no se cumplieron las expectativas. ¿Cuál valor está detrás? El respeto. Al respeto a la palabra, el respeto a las víctimas. Entonces, a mí cuando me dicen que las víctimas estamos en el centro, yo todavía tengo mi duda de que estemos en el centro. Yo lo vengo diciendo hace mucho rato y entonces digo, ¿la verdad que estamos en el centro? ¿En el centro de qué? Entonces muestro acá y trato y me dio tiempo de buscar. Cuando hay expectativas, la JEP tiene comportamientos, desempeño, cómo nos relacionamos y tenemos valores. Y si entre más cerquita estén las expectativas que estoy mostrando acá, pues no tenemos tensiones. Pero es como el marido y mujer, cuando tenemos tensión, entonces cada uno duerme en la punta de la cama. Igual acá, igualito. Entonces, ¿por qué es importante el tema de valores? ¿Y cuáles son los valores que han salido para resolver las expectativas? Y puedo quedarme dándoles aquí un lecture sobre eso que no es el propósito. Y estos han sido los que hemos venido recogiendo y tenemos este mapa de reconciliación con valores que ya llevamos años trabajándolo, cada encuentro, pero además cada valor tiene comportamiento. Y además los medimos porque tenemos una herramienta en donde vivimos, medimos, declaramos e irradiamos los valores. Pero es importante medirlos para decir, es como la fiebre de los niños. Hoy tiene 38, mañana tiene 36. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo. Como les muestro, esto tiene mucha metodología, mucha elementos de, digamos, es un modelo, por eso ya es un modelo que ya podemos dar crédito porque llevamos muchos años trabajándolo organizacionalmente y ahora para las víctimas. Otro ejemplo, rápidamente, comparecientes que se los planteé hace un rato y voy a volver con el tema de los valores. Los comparecientes tenían en su expectativa, y eso es lo que dicen en los medios de comunicación y en lo que han escrito, de que ellos iban a tener, iban a estar amnistiados. Hablo de comparecientes inclusive militares aprovechando de que está Gustavo, porque yo he venido trabajando con ustedes, con los militares y muchos de los que están en USME seguramente te han contado lo que estamos haciendo. Y entonces los comparecientes resulta que están pensando, listo, tener que les den amnistía. Me dicen muchos, oiga, no nos dan las amnistías, salimos a la calle y tenemos que tener, repito lo que me han dicho, y no voy a decir de quién, obviamente, tengo que tener 50.000 pesos en el bolsillo para que no me vayan a coger, porque si me cogen, entonces un lío o comparecientes de la FARC que estaban en la calle y ahora los metieron en la cárcel y entonces ellos dicen, pero ¿por qué? Expectativa. Entonces vuelvo a las expectativas y ahora lo ligo con los valores. Expectativa, que la justicia sea transicional, que realmente les funcione y que no tengan este tipo de problemas. Vuelvo con el tema de valores. ¿Cuál valor se está incumpliendo? Voy a volver al mismo. Ellos sienten que no ha habido respeto con el acuerdo de paz. Estoy tratando de mostrar expectativas. Expectativas de los comparecientes, que no los maten. Expectativas de las víctimas, que no nos maten, porque tenemos que tener escoltas. ¿Por qué nos quitan? ¿Por qué nos quitan la seguridad? A las víctimas, a los que vamos a estar en el proceso de la JEP. Porque un tercero dentro de la JEP decide de que ya no tenemos peligro. Oiga, mi expectativa es que yo pueda ir a la JEP a declarar tranquilamente, a estar ahí, pero nos quitan la seguridad y entonces mi expectativa. Entonces, ¿cuál es el valor que está detrás? El de la seguridad, el de la vida, el de la vida.
y resulta que nos quitan la seguridad. Ahí te estoy mostrando las expectativas. Entonces, cuando no hay alineación, entonces uno llega y dice, oiga, entonces yo ¿para qué voy a la JEP si ahora me voy a exponer y no tengo seguridad? Y he venido hablando durante 20 años y entonces me quitaron mis elementos de seguridad. No. Entonces, Berta, si me permites un segundo, entiendo que de pronto algunos quieran salirse. Antes que nada, darles, pues como agradecerles por estar aquí. Te daría unos minutos para que termine, pero entendemos que muchos pueden estar eh, por salir, entonces quería dar ese saludo. Perdón, ya. tranquila, no. Y yo creo que con eso es básicamente, es cómo lo conectamos, pero para decir que además en cada encuentro que hacemos nosotros, trabajamos los valores, comportamientos con los que vamos a interactuar y además trabajamos, pero además con una metodología. No, ay, ¿con qué valor? No, 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 eso no es así. De que venga y hablamos que vamos a ser empáticos. La palabra de moda. No, 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 eso no es así. Hay que ser realmente rigurosos. Y aquí lo que estamos mostrando es que es un modelo con mucha rigurosidad. Y esto es algo que yo tengo que respetar a los fundadores pues de todo esto, de nuestra organización, que siempre han dicho hay que ser rigurosos con esto. Entonces lo dejo ahí, pero es para mostrarles cómo los ligo, pero cómo los volvemos prácticos los valores y comenzamos a ver en el día a día qué valor estamos cumpliendo o incumpliendo. Eso es parte del proceso. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias a Ariel, Berta, Gustavo por haber participado en esta conversación el día de hoy. Muchas gracias pues a la Universidad Externado, a Natalia, a la Universidad de Wisconsin por habernos patrocinado esta serie de eventos. Esperamos poder continuar esta conversación más adelante y contar con todos ustedes. Gracias para a quienes nos acompañaron todos estos miércoles y un saludo para todos. Feliz resto de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Hasta a luego. ustedes. Gracias.